Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Gracia y paz de parte del Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano Roger Martínez, de la Parroquia Divino Niño, de la Comunidad Divina Misericordia de la Renovación Carismática Católica de Honduras. Es un honor, hermano, para mí y doy gracias a Dios por hoy estar frente a ti. Tal vez lo verás en pantalla, en tu teléfono o en tu computador, para llevarte estas cápsulas, hermano, previo a una nueva evangelización que nuestra querida comunidad se presta a hacer. Y a pesar de la situación que estamos viviendo, hermano, es bello ver cómo nuestra iglesia sigue con esos mandatos. Nuestra comunidad sigue con ese mandato que es de apaciguar, que es de reunir las ovejas del Señor a su redil. Qué hermoso, hermanos. Y para eso, pues, vamos a tratar de entender un poco más un texto que me ha parecido hermoso desde que el Señor lo puso en mi corazón. Y pues iremos tratando de desglosarlo verso a verso. Y para eso, hermanos, me encantaría si puedas acompañarme, que tengas tu Biblia a mano, si no, pues yo te iré leyendo y después iremos haciendo anotaciones. Me gustaría que nos vayamos a la carta a los Corintios, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del verso 1 al 11. Dice así la Escritura: Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron, en la que perseveran firmemente. Por ella son salvados, siempre que conserven el mensaje como yo se los prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitado el tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas, después a los 12, luego a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago, de nuevo a los 12, y por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. Porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco ese título de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gracias a Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha resultado estéril, ya que he trabajado más que todos ellos. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Amén, mis hermanos. Como te comentaba, este es un trozo de la Escritura hermosísimo. Ya me comentaba un maestro cuando yo lo estaba estudiando, que decía que este verso, este trozo de la Escritura en particular es como el corazón del Nuevo Testamento. Es el que irriga todo el Nuevo Testamento, y como pudiste ir escuchando en la narración de la lectura, pudiste ver ciertas cosas de nuestra fe, por ejemplo, el misterio pascual, el valor de las Escrituras y sobre todo el querigma. Sobre esas tres ideas, hermanos, nos vamos a centrar en este desmenuzado de la Escritura que haremos. Comencemos con el verso 1. Me parece que podemos hacer una unión entre el verso 1 y el 2. Y le dice San Pablo: estoy aquí para recordarles la buena noticia, la que ustedes recibieron. Hermanos, Pablo acá lo que les está diciendo sencillamente es que estoy aquí para recordarles el querigma. Así de sencillo, hermano. El querigma del reino de Dios. Tú, mi hermano, que me estás escuchando, cuando tomaste el retiro de iniciación, ¿te recuerdas que tomaste 7 pequeños módulos, charlas, por decir así? Si no te recuerdas, te voy a refrescar la memoria. Primero era el gran amor de Dios por la humanidad. Luego era el pecado, Jesús haciendo la salvación del mundo, fe y conversión, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, la vida en comunidad y un tema de nuestra Santísima Madre María. Eran 7 temas que recibes en 2 días por lo general. Y es eso, hermanos, es que nosotros, la Iglesia Católica, somos una iglesia misionera.
Somos una iglesia que está en salida, como diría el Papa Francisco. Somos una iglesia que todo el tiempo andamos predicando el querigma, a tiempo y a destiempo, hermano. Y qué bello que nuestra querida Renovación Carismática Católica, por medio de esta comunidad, Divina Misericordia, se ha tomado la tarea, hermano, como todos los años, a pesar de las dificultades que estamos viviendo ahorita, ingeniárselas para llegar a más hermanos. Porque es que, como nos dicen nuestro Señor en Juan 10:16, Él necesita que las demás ovejas de los otros rediles regresen a escuchar su voz. Y esa, hermanos, es nuestra tarea. Es una de las 3 tareas que tenemos. Entonces, hermanos, diré en el verso 2, Pablo, por ella son salvados, pero si la recuerdan como yo se las prediqué. ¿Por qué dice Pablo como yo se las prediqué? Y es que Pablo, hermanos, acá, lo que nos está diciendo es que hay una transmisión, en ese tiempo había una transmisión oral de lo que era el relato. Recordemos que Pablo no vivió, o sea, Pablo y nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo no habían cartas. Si no es más, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, la exaltación, y luego pasan 20 años más hasta que Pablo escriba la primera carta del Nuevo Testamento, que es entre el final del 50 y principios del 51, que es la primera carta a los tesalonicenses. Luego vienen 6 años más de misionología de Pablo y se echa 6 cartas más. Luego de eso tenemos las otras cartas que forman las epístolas paulinas, perdón, las cartas católicas. Luego tenemos los 4 evangelios. O sea, no es hasta ese momento, hasta que se dan cuenta los apóstoles y discípulos que los están matando por predicar el evangelio, por predicar el querigma, los están matando. Entonces dicen, no, tenemos que tener testigos que continúen la tradición, que continúen contando lo que hemos vivido. Y es por lo cual comienzan a escribir. Pero hasta tiempo atrás era pura transmisión oral, hermano. Y esto quiero amarrar con otra conjetura, hermano, algo bellísimo, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, existe desde el año 382 después de Cristo, cuando el Papa Damaso I viene y dice, escuchaba que en una comunidad leían ciertas cartas, en otra comunidad leían ciertos evangelios, en otra comunidad leían, entonces dicen, no es posible, somos la Iglesia de Cristo y somos unificada, porque la Iglesia Católica siempre está buscando la unidad, hermanos. Aquí no hay división, aquí es pura unidad. Entonces él dice, no, vamos a hacer un concilio. Entonces hace el concilio de Roma en el 382 y de ahí, hermanos, sale el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, todo cristiano, ustedes verán las denominaciones protestantes, ellos lo que tienen son los mismos libros de nosotros, pero sí fueron aceptadas por Martín Lutero. O sea, nuestra Iglesia Católica es la que fundamenta, es la que constituye el Nuevo Testamento y es la que por medio de la inspiración del Espíritu Santo dice este sí, este no, porque has escuchado libros apócrifos también, pero cada uno tiene por qué no está ahí. Siguiendo, hermanos, con esta explicación, nos iremos entre el capítulo 3 y 4, haremos una especie de mezcla, porque aquí Pablo nos dice que él ha recibido y él lo está transmitiendo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado el tercer día según las Escrituras. Aquí quiero mostrarte, hermano, 3 puntos importantes. Acá Pablo ya nos empieza a hablar de eso que creemos nosotros, que es nuestra pasión, que es el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? A estas alturas todos lo sabemos. Pasión, muerte, resurrección y glorificación del Señor Jesucristo. Hermanos, esas 4 pilares es de los que se fundamenta nuestra querida iglesia. La pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Es lo que celebramos todos los días en todas las Eucaristías del mundo. De la Iglesia Católica, todos los días celebramos eso. O sea, nosotros estamos cumpliendo aquellos mandatos que el Señor dejó a los apóstoles. Predicar el querigma, o la buena nueva, o el evangelio, como usted lo quiera llamar. Celebrar el culto de la nueva alianza. El culto de la nueva alianza no es más que la Santa Misa, la Santa Eucaristía. ¿Por qué la nueva alianza, hermanos? Y es que recordemos lo que nos dicen los evangelios, más que todo el evangelio de Lucas, que nos cuenta esa unión entre el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, para contarnos de que el Señor todo el tiempo que pasó por la tierra
lo que era el nuevo libertador, el Moisés, el Moisés en plenitud, se podría decir. Él es el que abre la nueva brecha, Él es el que arma el puente para el cielo, para conectarnos con nuestro Padre. Él es el nuevo libertador, Él es el que arma ese éxodo. Entonces nosotros tenemos, como lo instauró en la Santa Eucaristía, que es el Jueves Santo, hacemos esto en memoria de Él todo el tiempo, todos los días recordando ese misterio pascual. Y la tercera cosa que Él dejó es unir, cuidar, apaciguar las ovejas de su redil. Y hermanos, como te dije, esto lo dejó para los apóstoles. Y es que es tan bello, hermanos, ver cómo en Mateo 16:18, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, después de todo lo que dijo Pedro, sobre ti, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la tocarán jamás. Hermanos, esa jerarquía de Pedro, los apóstoles, es la que el Señor les deja ese mandato, ese poder. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, los apóstoles tenían que empezar a transmitir ese mandato. Entonces, empezaron a transmitirlo a los obispos, estos a los presbíteros, a los diáconos y así, incluyéndonos a nosotros los laicos. Por eso es que estamos en esta campaña, hermanos, porque nosotros, como ellos, somos parte de ese grupo que dejó el Señor, que somos todos los cristianos que tenemos que evangelizar a tiempo y a destiempo, hermanos. Luego el otro punto importante, Pablo lo repite como diciendo, hey, pongan atención, él dice según las escrituras. Hermanos, y es que cuando yo investigaba esto, yo me di cuenta que los primeros cristianos caminaban con la Septuaginta. La traducción Septuaginta no es más que en el año 300 antes de Cristo, Alejandro Magno hizo un despliegue. O sea, ese man murió joven, pero dejó un legado que se va a recordar por todos los tiempos, pues. Este brother logró colonizar, helenizar todo lo que se llamaba mundo en aquel tiempo. O sea, él mete la influencia helénica en todo el mundo. ¿Y qué pasa? Los judíos empiezan a helenizarse. Y después los hijos ya no hablaban hebreo y no digamos los nietos de la gente que fue helenizada. Pues entonces llega un momento en el que ellos necesitan la ley. ¿Y qué pasa? Entre el siglo III y el siglo I lo que hacen es empezar a hacer la traducción del lenguaje hebreo, porque ya fue desplegado, al lenguaje griego. Entonces es aquí, hermanos, donde se forma el canon, es donde se forma la Septuaginta. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues que en esta Septuaginta, hermano, ya estaban los 7 libros deuterocanónicos que nuestros hermanos no quieren aceptar. Y te los recuerdo cuáles son: Macabeos 1, Macabeos 2, la sabiduría de Jesús ben Sirac, Tobías, Judith, Baruch y el libro de la sabiduría. Yo creo, hermanos, que se pierden de una joya exquisita, ¿va? De unas bellezadas. Por si no te suena mucho el libro de la sabiduría de Jesús ben Sirac, es el Eclesiástico. Hermanos, y es que cómo es Dios, ¿verdad? Que en el año de 1946, todo esto porque nuestro hermano Lutero, allá cuando hace la reforma protestante, y él agarra el canon de Palestina, que se formó en el siglo I después de Cristo, él dice que los 7 deuterocanónicos fueron escritos por los griegos, los que hicieron la traducción, que no son hebreos. Y cómo es Dios que en el 1946 unos pastores allá por las cuevas del Qumran, cercanos ahí, encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Y adivina, hermano, ahí estaban estos libros en hebreo. Entonces, qué bello esto, hermano, porque cómo es Dios, pues, es maravilloso. Sigamos esto, hermano, voy a hacer una unión entre el verso 5 y el verso 8, porque aquí Pablo empieza a decir que se le apareció a Cefas, que se le apareció a los apóstoles, que se le apareció a 500, que se le apareció a Santiago, que se le volvió a aparecer a los apóstoles y luego a Pablo. Y él dice, yo soy un aborto. Pero ¿qué tiene que ver esto, hermano? Porque aquí en la traducción no dice se le apareció, en la traducción dice se dejó ver. Hermano, es que todavía el Señor se sigue dejando ver. Todavía tú, hermano, cuando yo miraba esto de los 500 me daba una risa, entre risa y alegría le daba gracias al Señor, porque él decía que de los 500, unos ya murieron y otros están vivos. O sea, usted y yo estamos de los 500, mi hermano. A usted y yo se nos presenta el Padre todos los días. Nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros todos los días. Hay que pedirle al Señor que afine los ojos del alma para poder verlo. Y algo que viene a reforzar esta idea, hermanos, es que si miraste, yo conté 6 tipos de personas que habla Pablo.
6 es un número imperfecto. El número 7 es la perfección y el 7 somos tú y yo, mi hermano. Entonces, abramos los ojos del alma, cumplamos la voluntad del Padre. Porque esa es la voluntad del Padre, llevar lo que dejó el Señor Jesucristo a todo el mandato. Ya te las mencioné. Predicar el querigma, celebrar el culto de la nueva alianza y cuidar las ovejas de su redil. Y por último, hermanos, sigamos con el verso 9. Pablo aquí dice que él es el último de los apóstoles. No merece llamarse apóstol porque él atacó a la iglesia de Dios. Y es que más adelante en la carta a los romanos, él dice que él se hace llamar el apóstol del evangelio del Señor. Esto lo hace porque como él no estuvo entre los 12, mucha gente a las comunidades dicen, tú no eres apóstol, pero Pablo sí es un apóstol. Claro, fue un apóstol, él lo llama un apóstol separado, un apóstol del aborto, pero él es donde agarró él decía que era el apóstol del evangelio. Pero aquí, hermanos, la idea principal es que Pablo lo que nos está diciendo es que antes de ser cristiano era fariseo, pues, y él juzgaba a la iglesia, él juzgaba a los primeros, aquellos que se llamaban del camino, y él los juzgaba. De repente se te viene a la mente cómo nos juzgan a nosotros los católicos. Que porque tenemos cruces, que porque tenemos imágenes, que porque andamos con pulseras, que esto y lo otro. Hermanos, o sea, nos pasan diciendo, si es feo escuchar que nos digan que usted es de la ramera y que todo esto, cuando realmente uno dice, esta mara anda perdida, pues porque una de las cosas, hermano, que la Iglesia Católica cuida celosamente es la tradición de las Sagradas Escrituras. Gasta recursos, gasta miles, hermanos. O sea, para yo poderme parar aquí, yo tuve que haber visto qué nos quiere decir la Santa Iglesia de esto, hermano. O sea, han pasado miles y miles y miles de personas estudiando la Biblia. Han habido doctores en escritura, o sea, exageradamente, se hace hermenéutica, se hace exégesis, se hace antropología bíblica para poder tener un magisterio, no para que lo que me ronque la gana de decirlo, no, mi hermano. Eso es una gran separación que tenemos con nuestros hermanos porque ellos agarran por eso dicen ese montón de cosas, pues. Y es feo, hermanos, pero volviendo a la idea, ellos al final termina diciendo Pablo, yo que criticaba era el fariseo. Entonces, ellos que critican, hermanos, lastimosamente se convierten en ese fariseo que decía Pablo que él era. Y es que, hermanos, nosotros no podemos caer en disputas, no podemos caer en ese tipo de tentaciones, en ese tipo de provocaciones que nos hacen ellos. Recordemos la voluntad del Padre es que estemos unidos. Mateo 7:21 nos dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, es el que sigue la voluntad del Padre. Mejor preguntémonos, ¿estamos nosotros cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Estamos nosotros? Importantísimo. La Iglesia Católica, por decirte algo, Caris es la fundación más grande a nivel mundial en ayudar a los más necesitados. Ahorita en nuestra parroquia, el Padre Ovidio en sus Eucaristías, él nos pasa contando, porque todos pues, aportamos en esta misión, pues, pero se alimentan a más de 300 familias afuera de la ciudad. O sea, esto es cumplir la voluntad del Padre, hermano, es venir por el más necesitado, por el cautivo, por ese hermano que necesita el apoyo del Señor por medio de nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo con la evangelización también, hermanos. Y hermanos, ya para terminar, vamos a ver verso 10 y 11, que dice Pablo que él ha trabajado más que ellos. Pero él ¿cómo es Pablo? Va a la humildad, pero es que el Espíritu Santo ya lo habitaba él. Y él dice, pero es que no soy yo, es el Espíritu Santo, es Jesucristo el que habita en mí, es la gracia de Dios la que me hace ser fuerte. Pero al final dice, todos proclamamos lo mismo, lo que les hemos enseñado. Hermanos, pero es que aquí quiero hacerte te quiero poner en contexto en estos dos versos, porque es que Pablo, si bien es cierto, funda la comunidad, allá la funda con Aquila y Priscila, pero ¿qué pasa? En ese tiempo ya se había convertido Apolo, que por cierto el término apologética viene de Apolo, ya se había convertido y había pasado por Corinto, pero era un brother que predicaba bellezadas, pues una retórica, una poesía chulada, pues una cuestión espectacular. Claro, eso llamaba. Entonces, muchos decían,
allá en el capítulo 1, creo que si no me equivoco, vaya a la memoria por el verso 17 de esta misma carta a los Corintios, cuenta San Pablo que la familia de Cloé había ido a dar su vueltita a Corintios, a ver la comunidad, y entre ver la comunidad, cuando viene con la carta, porque esta carta a los Corintios es una carta que contesta Pablo a un montón de inquietudes. Él le dice, pero fíjate, Pablo, que esta mar está dividida. ¿Y cómo así? Es que unos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Entonces Pablo viene y le dice, ¿cómo es posible? O sea, y es que yo morí por ustedes, pues, o es que yo los bautizo y yo les doy los dones. No, hombre, o sea, seguimos un solo cuerpo que es Cristo, seguimos a Cristo, no seguimos a hombres. Y es hermoso, hermano, ahí siempre Pablo les dice, yo sembré, Apolo regó, pero Cristo te hace crecer. Hermano, la unidad, la Iglesia Católica siempre está buscando la unidad, hermano. Y es tan bello eso que te mencioné hace un rato, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, allá en uno de los 7 títulos cristológicos que tiene San Juan, en el que dice, yo soy la puerta del redil. Las ovejas me siguen mi voz. Juan 10:16. Y más adelante dice, yo tengo un grupo de ovejas en el otro redil al cual tengo que ir a llamar para luego volverlas a unir y hacer un solo cuerpo. Hermano, esa es nuestra misión. Nuestra misión no es pelear, nuestra misión no es discutir. Nosotros estamos fundamentados y nosotros nos formamos, nosotros leemos para poder darnos cuenta, y ese es un consejo que yo te doy, hermano. Si entre más puedas formarte, mucho mejor, porque es ahí donde le agarrarás todo el amor posible a esta hermosa iglesia. Y ahí dirás, definitivamente esta es la iglesia que Cristo fundó. Porque nuestra tradición en las escrituras, nuestra tradición la tradición que se hace todos los días de la Eucaristía, de celebrar el culto, de la nueva alianza y de cuidar las ovejas, está a la orden del día en esta sagrada iglesia, hermano. Espero, hermanos, que hayamos quedado un poquito más claros, que tu fe se fundamente un poco más, estemos un poco más fuertes y que salgamos con todo por estos hermanos que nos necesitan y que sigamos cumpliendo la voluntad del Padre. De todo corazón, sigo orando por ti. Dios te bendiga y hasta la próxima.